Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotras somos alumnas de Unitec Campus Sur y a continuación te vamos a presentar un tema sobre igualdad de género y dentro de él también abordaremos violencia de género. Y te vas a preguntar, ¿por qué elegir este tema? Te lo voy a responder muy sencillo. En la actualidad todos sabemos que existe un alto índice de violencia de género dentro de la sociedad, tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres. Por tal motivo, también existen muchos casos de homicidios dentro de nuestro país, principalmente en mujeres, llamados feminicidios. Es por eso que a continuación te explicaremos todo sobre igualdad de género y especialmente de violencia de género dentro de la sociedad. Esperamos que te guste. Y yo soy Jessica Bocanegra. Yo soy Gloria y a continuación te presentamos el tema. El objetivo de nuestro tema es concientizar a todas las personas acerca de la igualdad de género, esto con el fin de disminuir las altas cifras de la violencia de género dentro de nuestra sociedad. Sabemos que mujeres y niñas constituyen la mitad de nuestra población a nivel mundial, por consiguiente también la mitad de su potencial. Sorprendente, ¿verdad? Está demostrado que gracias al empoderamiento de mujeres y niñas podemos alcanzar la productividad y el crecimiento económico. Sin embargo, en la actualidad aún no hemos alcanzado por completo la igualdad de género entre hombres y mujeres. Por eso, es importante terminar con los altos índices de violencia de género dentro de la sociedad. Hoy les voy a hablar acerca de la definición de la igualdad de género. Esto quiere decir que la igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y sociedad en su conjunto, sin importar la etnia, la raza o las preferencias sexuales. Mi hermano Simón nació un día después de mi cumpleaños. Y yo, como estaba tan contenta, para darle la bienvenida, decidí regalarme mi muñeca favorita. Pero mi papá no me dejó dársela. Lo peor vino cuando él creció, porque no me dejaban jugar con sus juguetes, ni a él con los míos. Incluso me prohibieron subirme al cochecito que él manejaba por los pasillos, porque según mi papá, era un juguete de niños. Mi mamá le preguntó, ¿por qué no lo pueden jugar las niñas? Y mi papá le respondió, pueden ser peligrosos para ellas. Además, las mujeres deben ser delicadas, por eso cada quien tiene sus juguetes. Cuando crecimos más, nos dieron permiso a salir a jugar en la calle. Bueno, le dieron permiso a mi hermano porque a mí me pusieron a ayudar en las tareas de la casa, mientras él jugaba con sus amigos. Muchas veces pensé que debía haber nacido niño para poder jugar como ellos. Claro que a veces a él tampoco le iba bien, y si por ejemplo terminaba herido, aunque mi mamá llegara a sobarlo, mi papá lo regañaba. ¡Los varoncitos no lloran! ¡Aguántese! ¿Qué no es hombre? Y yo me preguntaba, ¿por qué los niños no pueden llorar? ¿Está mal que sientan dolor? ¿O será que llorar por dolor no es normal? Y también me preguntaba, ¿por qué a las niñas no pueden gustarnos algunos deportes? Yo, por ejemplo, soñaba con ser cinta negra en taekwondo y convertirme en una campeona mundial. Pero a mi papá se le torció la cara cuando lo supo y se puso a decirme que en lugar de pensar en deportes violentos, debía ser delicada, dócil y femenina. Sin embargo, esa ocasión algo cambió porque mi mamá se levantó y nos dijo: cuando yo era niña, no podía dar una opinión y hasta me prohibían pensar, soñar o hacer algo que realmente quería hacer. Y eso me hizo infeliz. Por suerte ya entendí que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, porque somos iguales. Y además, ya no estoy dispuesta a tolerar que se hagan diferencias en mi propia casa. Entonces, se acercó mi papá y casi gruñendo le preguntó: ¿ya entendiste que todos somos iguales? No es cierto que mi papá lo haya entendido a la primera, pero sí comenzó a aceptarlo. Y luego cuando practiqué taekwondo y tuve competencias, hasta llegó a echarme porras.
vez comprendido cuál es la definición de igualdad de género, pasaremos a la violencia de género. En ella vamos a hablar acerca de su definición, la cual fue hecha por la ONU y es la más aceptada, hecha en 1995, la cual dice que todo acto violento, sexista, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psíquico, incluido las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. Esto quiere decir que la ONU nos hace referencia que no importa si eres hombre o mujer, la violencia de género es igual para los dos, siempre y cuando existan cada uno de estos aspectos que acabo de mencionar anteriormente. En este marco, conceptualizamos la violencia como la coerción física o psíquica ejercida sobre una persona para viciar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto determinado. Esto puede adoptar diferentes formas, como cuáles: la física, la verbal, la sexual, la económica, etc. Incluso podríamos hablar de amenazas en las cuales no se les puede dejar ver a su familia, pero en un principio a lo mejor nosotros no podríamos comprenderlo como que esto puede ser un tipo de violencia, ya que nos podrían llegar a manipular de tal manera que nosotros pensamos que podría ser por nuestro bien, pero esto ya llega a ser un tipo de violencia, ya que ahí es por el daño psíquico que nos están haciendo. Quiero aclararte que la violencia física no solamente es recibir golpes fuertes de tu pareja, es decir, la violencia física empieza desde un pequeño empujón, desde que te agreden jalándote el cabello, desde que recibes un pellizco e incluso, como se dice coloquialmente, desde que recibes un pequeño zape. Toma todo eso en cuenta y no los descalifiques por el simple hecho de que a lo mejor no te dejan una marca de violencia física, porque todo es violencia física, no solamente los golpes fuertes. La violencia verbal es todo insulto que te diga tu pareja, que te grite, que te humille, todo lo que te puede hacer verbalmente, todo lo que te pueda decir es violencia verbal. La violencia psíquica es cuando tu pareja te hace sentir que no vales nada, hace que tu autoestima no te deje sentirte bien contigo mismo, te descalifica e incluso te hace dudar sobre tu potencial y sobre tus habilidades. La violencia sexual hace referencia a todo acto de amenaza hacia una persona con el fin de que lleve a cabo un acto sexual. Pero ojo, esto no solamente es violencia sexual. También violencia sexual es el hecho de insinuaciones o comentarios sexuales que tú no deseas recibir. La violencia económica es una forma de control y manipulación de una persona hacia la otra. A continuación te explicaremos las diferentes gráficas en donde se muestran los índices de violencia de género en la sociedad. Para iniciar, quiero comentarte que del 100%, el 90% corresponde a la violencia ejercida hacia las mujeres, mientras únicamente el 3% corresponde a la violencia ejercida sobre los hombres. Finalmente, el 7% restante corresponde a la violencia cruzada entre hombres y mujeres. Una vez que comprobamos que la violencia existe más en contra de las mujeres en México,
presentamos este dato. De 46.5 millones de mujeres en México encuestadas en 15 años o más, resulta que el 66.1% ha sufrido violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida. Violencia como puede ser emocional, física, sexual o económica. Es decir, este 66.1% corresponde a 30.7 millones de mujeres mexicanas. ¿Pueden creerlo? Es más del 50% de mujeres las que han sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. Ahora que ya conocemos la cifra de la violencia en contra de las mujeres, es importante también conocer la cifra del tipo de violencia que se genera. En primer lugar, tenemos con un 49% la violencia emocional. Esto es increíble. Casi llegamos al 50% de la violencia emocional en contra de las mujeres. Posterior a esto, con un 41.3% encontramos a la violencia sexual. Cabe mencionar que la violencia sexual empieza desde cualquier acoso o insinuación sexual en la vía pública, pero también es importante reconocerla dentro del grupo de amigos o incluso de la familia. Y también abarca cualquier amenaza que nos hagan para realizar un acto sexual. Pon mucho ojo y aprende a reconocerlo. Posterior a esto, con un 34% tenemos a la violencia física. Es importante que tomes en cuenta todos los indicadores que te dimos anteriormente y que no los descartes, pues tienes que recordar que la violencia física no solo son los golpes que marcan, no solo son los golpes fuertes. Finalmente, pero no menos importante, encontramos a la violencia económica con un 29%. Es increíble que seamos controladas y manipuladas por otra persona. Les voy a hablar acerca de algunas estadísticas que buscamos en internet que son como muy impactantes e importantes. Una de ellas es que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años que existen en el país, el 66.1, esto quiere decir que el 30.07 millones de mujeres de 15 años ha enfrentado violencia de cualquier tipo. O sea, esto quiere decir manoseadas, que les han gritado vulgaridades, que las han intentado violar, que las han perseguido, etcétera, etcétera. Ha recibido este tipo de agresión a lo largo de 15 en adelante, ¿no? Otro dato muy importante es que el 43.9% ha enfrentado agresión de su esposo o pareja actual, o la última que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Y esto quiere decir que está acentuado más en las mujeres que tuvieron relaciones muy jóvenes. El 48.0% refleja que es en aquellas personas que se juntaron a los 18 años. Algunos dicen que es como por la inexperiencia que tuvieron en ese momento y que por ello a lo mejor se dejaron influenciar por la manipulación de su pareja en ese entonces. Sin embargo, tampoco descartan que las personas de 25 o más años puedan tener este tipo de violencia, ya que existe un porcentaje de 37.7% que también dice que pueden sufrir violencia intrafamiliar o de género, etc. En el 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años. Esto abarca de 1990 al 2018, lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente. Ahora les voy a explicar un poco acerca de las tablas que les vamos a poner a continuación. La primera tabla habla acerca de la tasa bruta de definiciones por homicidio en el año del 2018. Esto abarca en todas las entidades y si podemos notar, sí existe una gran diferenciación de el homicidio que existe, ¿no? Hay más de hombres que de mujeres. En la siguiente tabla también podemos denotar que
hay una tasa de homicidio para la población de 15 a 29 años y igual presenta más en los hombres, una tasa más alta en los hombres que en las mujeres. Esto quiere decir que existe un impacto de homicidio hacia los hombres muy fuerte, pero también tenemos que comprender qué contexto tiene esto. Nosotros debemos de entender que la tasa de defunciones por homicidio repercute más en los hombres, pero es importante mencionar que las mujeres son asesinadas en un alto porcentaje por violencia de género, mientras que en los hombres son asesinados por diferentes causas. Y aunque no se descarta que hayan sido por homicidios o por violencia de género, en su mayoría son asesinados por riñas, por el narcotráfico o porque en algún momento fueron violadores y su pareja se defendió, o por fraude, por deudas, diferentes aspectos pueden abarcar este tipo de homicidios. También tenemos que comprender que vivimos en un país en el cual existen todos los días asaltos y esta alta tasa de homicidios suele ser por eso, porque al momento de que quisieron asaltar a un hombre, se defendió y bueno, pues le dispararon o lo acuchillaron, etcétera, etcétera. Por eso es importante entender que las muertes de las mujeres en un alto porcentaje es por la violencia de género que sufren en su casa. Después de que hemos conocido las cifras sobre los homicidios que existen en México y nos dimos cuenta que estos son más frecuentes en mujeres a causa de la violencia de género, pasaremos a conocer las siguientes estadísticas. De los 254 feminicidios registrados del 1 de enero al 17 de noviembre en el año del 2017, se obtuvieron las siguientes estadísticas. En primer lugar, el 44% de estas mujeres asesinadas fue por parte de su pareja, el 20% por su expareja, el 11% por un familiar, el 13% por un conocido, el 5% por un desconocido y el 7% restante no se conoce el dato. Asimismo, cabe mencionar que el 18% de estas mujeres había realizado una denuncia previa, mientras que el 12% contaba con medidas de protección. Asimismo, se obtuvieron estadísticas acerca de la forma en que fueron asesinadas. En primer lugar, tenemos a 69 mujeres asesinadas por arma blanca, a 56 mujeres por arma de fuego, a 43 por asfixia, a 39 a golpes, 10 quemadas y 10 no se conoce el dato. También es importante mencionar que el 18% de estas mujeres estuvieron desaparecidas, el 46% convivía con su asesino, el 9% fueron violadas y abusadas, el 7% estaban embarazadas y el 5% estaban en situación de prostitución. Finalmente, cabe aclarar que las mujeres que son asesinadas están en un rango de edad de 21 a 40 años. Lo que quiere decir que en esta edad son más propensas a ser asesinadas y tenemos un resultado de 106 mujeres asesinadas en este rango de edad de los 254 feminicidios registrados del 1 de enero al 17 de noviembre en el año 2017. Ahora les voy a hablar acerca del feminicidio. El concepto de feminicidio fue definido en sus inicios por Liana Rousseau, refiriéndose al asesinato de mujeres por primera vez como un feminicidio. Y a pesar de que no lo definió explícitamente, el significado fue claro por los ejemplos que mencionó en uno de sus libros, llamado Feminicidios en México. Uno de los ejemplos que causó más importancia para nosotras fue el siguiente. El feminicidio representa el extremo de un continuo terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales
y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual, abuso sexual, infantil, incestuoso o extrafamiliar. Esto también incluye las golpizas físicas y cualquier daño emocional que le pudieran haber hecho a esta persona. El acoso sexual incluso podría también catalogarse como un intento de algo que hizo que llegara hacia el feminicidio, ya que es como poco a poco. Por eso anteriormente explicábamos qué era la violencia de género, ya que todo esto de poco en poco puede llegar a que se crea un feminicidio. También ella menciona que dentro de este tipo de abusos existen las operaciones ginecológicas innecesarias que muchas veces las parejas les hacen a las mujeres por diversión o por tortura, etcétera, etcétera. La heterosexualidad forzada también entra. La esterilización forzada es una de las más comunes que se da en México, aunque casi no es mencionada. Hay ciertas estadísticas que nos dicen que es una de las más representativas para las mujeres. O incluso la maternidad forzada, que es la otra cara de la moneda, también entra dentro de las estadísticas más fuertes que se pueden dar en México. Todo este tipo de terrorismos siempre será catalogado como feminicidio, siempre y cuando resulte en muerte. Otro tema del que también queremos hablar, el cual resultó ser nuevo para nosotras, fue la distinción entre feminicidio y femicidio, lo cual sí es algo muy diferente. Nosotros no lo sabíamos hasta que nos pusimos a indagar un poco más acerca de este tema. En América Latina, el término fue acogido por la destacada feminista Marcela Lagarde, quien distinguió femicidio de feminicidio, indicando que el primero es únicamente el asesinato de mujeres y el segundo es el asesinato de mujeres en donde tiene responsabilidad el Estado por la cantidad de casos impunes, así como la pausada u omisa actuación de las autoridades involucradas. Esto quiere decir que el feminicidio para Marcela Lagarde entra como aquel en el cual el Estado o el país no se ha hecho cargo del tipo de violencia que existió ante esta mujer y por ello el Estado se tiene que hacer cargo de esto. Como le indica Patricia Olomeli, la violencia y la discriminación contra las mujeres constituye una violación a sus derechos humanos. Ese es el enfoque con que tiene que investigarse y sancionarse cualquier acto que produce o puede producir daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico hacia las mujeres. Sin embargo, muchas veces hemos visto y hemos escuchado, y más en estos tiempos, que a pesar de lo que pueda suceder, las autoridades no hacen nada para poder arraigar o quitar de una vez todo este tipo de cuestiones que dañan a la mujer. Uno de los casos que fue muy interesante para nosotros fue el caso de la chica que fue violada por 2 policías. A pesar de que ella dio su testimonio anónimo, unos días después salió quién fue la que dio el testimonio, cómo era y qué policías habían sido quienes habían hecho, y hasta el día de hoy a esos 2 policías no se les sancionó por nada, ya que dijeron después que la niña había mentido porque ella tenía que llegar temprano a su casa y que con ello ya no la iban a regañar. Sin embargo, la chica también es como ella mencionaba, yo no tenía por qué mentir y mucho menos de esta forma o hasta esta magnitud, ¿no? Este es uno de los casos en el cual a nosotros nos tomó un gran impacto, ya que podemos seguir viendo la corrupción que existe en la Ciudad de México, y no solo en la Ciudad de México, ¿no? También en diferentes países. Por lo cual nosotros creemos que ellos hicieron la privación arbitraria de su libertad en la vía pública y esto debería de ser sancionado y pues no se hizo. Por ello está catalogado, bueno, si la chica hubiera fallecido hubiera estado catalogado como un feminicidio y no como un feminicide, ya que existe esta diferencia, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar de los tipos de feminicidio, ya que existen diferentes. En total se clasifican en 14.
Yo les voy a hablar acerca de los primeros 7. El primero se llama íntimo, el cual es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o un vínculo íntimo. Esto quiere decir un marido, un exmarido, un compañero, novio, exnovio, amante, o incluso también podría ser el amigo al cual estaba interesado en esta persona y como esta persona la rechazó, llega a cometer un asesinato. El segundo se llama el no íntimo, el cual es la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien la víctima no había tenido ningún tipo de relación. Por ejemplo, una agresión sexual que culmina en el asesinato de una mujer a manos de un total extraño. También es considerado que en este caso se podrían incluir los vecinos, ya que el vecino puede haber matado a la vecina sin que existiera algún tipo de vínculo o relación entre ellos dos, ya que muchas veces, aunque vivas en una misma comunidad muy chiquita, no quiere decir que los puedas conocer a todos. El tercero se llama infantil, el cual es la muerte de una niña menor de 14 años de edad cometida por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de la edad de la niña. Un ejemplo claro podría ser cuando dejamos a nuestras hijas con los abuelitos, ¿no? O con los tíos. Entonces el tío, sin deberla ni temerla, termina matando a tu hija. Esto se le cataloga como el tipo de feminicidio infantil. El cuarto es el familiar. Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y el victimario. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. Esto quiere decir que ya no muchas veces tienes que ser como familiar. Aquí también ya entra la adopción. En este caso es por decir, yo adopté a una niña, ¿no? Y mi esposo, dentro de unos años, mata a esa niña ya teniendo 26 años, ¿no? Porque entonces, si la matara de 14 años, entraría dentro del feminicidio de tipo infantil. El quinto se llama por conexión. Hace referencia al caso de la mujer de una muerte en la línea de fuego por parte de un hombre en el mismo lugar en el que mata o intenta matar a otra mujer. Esto puede tratarse de una amiga o de un pariente o de la madre o de la hija o de una mujer incluso extraña, ¿no? Este está como un poco raro de entender, lo voy a explicar un poco más. Por conexión quiere decir que, supongamos, yo tengo una hermana, ¿no? Y mi hermana se está peleando con su esposo. Entonces, su esposo intenta matarla con un cuchillo. Y a lo mejor yo, por aventar a mi hermana, me pongo en medio y a quien terminan asesinando es a mí. Eso es por conexión, ya que a final de cuentas sí se cometió un feminicidio, pero no hacia la víctima como tal, sino hacia otra persona, que en este caso pues sería yo. El sexto se llama de sexual sistémico desorganizado. La muerte de las mujeres está acompañada por el secuestro. En este entra la tortura y la violación. Se presume que los sujetos matan a las víctimas en un periodo determinado, muchas veces no muy largo, ya que temen que se les pueda perseguir y en esto pues obviamente encontrar y frustrar todo su plan de estas personas. El séptimo se llama sexual sistémico organizado. Es como la otra cara, solamente que en este llevan como más organización y tienen como fechas, tiempos, lugares, tienen todo como muy, muy estabilizado para que justamente no pasen en el anterior, que lo puedan encontrar o le puedan frustrar sus planes. En este se presume que en estos casos los sujetos activos pueden actuar como una red organizada de feminicidios sexuales. Incluso en este puede entrar el hecho de que la trata de blancas termine en feminicidio sexual. Ahí también puede entrar este tipo de cuestiones. Esto es como un método planificado que es consciente y es en un largo y determinado periodo. Otro tipo de feminicidio es de prostitución, en el cual se asesinan a mujeres que se dedican a prostituirse o que tienen algún trabajo relacionado con esto mismo, como damas de compañía, stripper, incluso masajistas. Otro tipo de feminicidio es por trata,
en donde asesinan a las mujeres por trata de personas. Al hablar de trata de personas, nos referimos a las mujeres que son transportadas de un lugar a otro, y en este lapso es cuando ellas son asesinadas. También tenemos al tipo de feminicidio por tráfico, y a esto se le conoce como tráfico de inmigrantes. Inmigrantes son las personas que van de un país a otro ilegalmente. Otro tipo de feminicidio que encontramos es el transfóbico y el lesbofóbico. En estos, la principal causa del asesinato es por odio a dichas mujeres, ya sea por la identidad de género o por la orientación sexual que ellas ejercen. En el caso del transfóbico es porque una mujer decide cambiar su cuerpo o su apariencia por completo. Y en el caso del lesbofóbico es exactamente por la orientación sexual que ha elegido dicha mujer. También existe el tipo de feminicidio racista. Esto sucede principalmente por el odio o rechazo hacia las mujeres por su origen étnico, racial o por sus rasgos fenotípicos. Finalmente tenemos al tipo de feminicidio por mutilación genital femenina. Esto se debe a la muerte de mujeres y niñas a consecuencia de dicha práctica. Finalmente te presentaremos la dinámica del violentómetro. Cabe mencionar que este fue diseñado por alumnos del IPN. El violentómetro consta de medir la violencia que sufres dentro de una relación. Está diseñado por 30 puntos como si fuera una regla. Y cada pregunta que te realizan al responder que sí va subiendo un punto. Por ejemplo, el primer punto es bromas hirientes. Si tú contestas que sí sufres bromas hirientes dentro de tu relación, subes un punto. Y así va subiendo conforme vayas diciendo que sí hasta llegar al número 30, en donde ya es asesinato. Por lo cual, en los primeros rangos que te encuentres, ten cuidado, la violencia aumentará. Si te encuentras en medio del violentómetro, reacciona, no te dejes destruir. Y finalmente, en las últimas puntuaciones necesitas ayuda profesional. Por favor, realiza esta dinámica, no te quitará mucho tiempo y te darás cuenta si en tu relación sufres violencia, así sea lo más mínimo que tú consideres que no es violencia. Aquí te dice que es violencia y sí, es violencia. Entonces, hazlo. Otras de las actividades que te queremos presentar es que te dibujes a ti mismo de cómo es que te quieres sentir dentro de la sociedad. Por ejemplo, yo me quiero sentir libre, me voy a dibujar libre y a continuación te presentaremos un ejemplo. Después de esto, es importante que escribas 3 cosas acerca de cómo no te quieres sentir dentro de la sociedad. En mi caso, yo pondría que no me quiero sentir acosada, no me quiero sentir humillada, ni mucho menos que otra persona. Es un ejemplo. Ahora te toca a ti realizarlo. Esperamos que con estas actividades contribuyamos a ti como persona. Y cabe mencionar que no importa si eres hombre o mujer, tú lo puedes realizar, porque como ya vimos anteriormente, la violencia de género existe tanto para hombres como para mujeres. Finalmente, mi compañera Gloria y yo llegamos a la conclusión de que, independientemente del lugar donde vivamos, la igualdad de género es un derecho fundamental. Promover la igualdad de género es esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana, desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la protección y el bienestar de niñas y niños. Esto quiere decir que como sociedad debemos de unirnos para que no exista algún peligro para tanto hombres como mujeres, ya que como anteriormente lo vimos, el hecho de que exista una palabra para aquellos asesinatos que son por violencia de género hacia las mujeres no destituye o quita el dedo de que los hombres también puedan recibir muertes por ser hombres, ¿no? Los hombres también pueden recibir agresiones y por ello llegar al asesinato. Por ello debemos de luchar
por tener una sociedad en la cual podamos vivir con más paz y, lo más importante, que como lo mencioné anteriormente, que ya no exista corrupción, que se pueda hacer una lucha porque nuestros derechos realmente se hagan cumplir. Por ello, nosotras dos pensamos que si eres niña, puedes permanecer en la escuela y motivar a tus compañeras de clase para que hagan lo mismo y luchar por tu derecho a acceder a servicios sexuales y de reproducción. Esto quiere decir que tengas una educación en la cual te puedan explicar qué riesgos y qué beneficios tienes al tener todo este tipo de relaciones con otra persona. Si eres una mujer, puedes luchar con los prejuicios y las asociaciones implícitas que pueden construir un obstáculo no pretendido y a menudo invisible para la igualdad de oportunidades. Esto quiere decir que si tú estás en tu trabajo, puedes y llegas a ver que algún hombre que tiene como un alto rango llega a hacer a una mujer una grosería o la llega a destituir de su lugar o la llega a hacer menos, debes de unirte a ella y hacer escuchar su voz y decir que eso no está bien. Por otro lado, y finalmente, si eres hombre o eres niño, puedes trabajar junto a las mujeres y las niñas para lograr la igualdad de género y mantener con ellas una relación respetuosa y saludable, ya que esto no se trata de una lucha de géneros, sino de que como sociedad debemos de unirnos para que podamos establecer relaciones sanas y que podamos salir a la calle sin miedo a que nos pase nada. Con esto hemos llegado al final de nuestro tema. Esperamos en verdad que te haya gustado mucho, pero sobre todo que haya impactado en tu vida. Es importante saber que en la actualidad aún no logramos el 100% de la igualdad de género entre hombres y mujeres. Sin embargo, es importante que todos juntos trabajemos en ello para lograrlo. Asimismo, esperamos cumplir con nuestro objetivo de hacerte consciente acerca de reducir los altos índices de violencia de género dentro de la sociedad. Con esto nos despedimos y en verdad esperemos que hayas disfrutado de este tema. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.